Bueno, muchachos, esto es lo que vimos la clase pasada, se acordarán. Habíamos dicho de que en un circuito paralelo los dispositivos están conectados a la par. Ese es el objetivo y el concepto de un circuito paralelo cualquiera. Lo segundo que dijimos es que en los circuitos paralelos se puede poner toda la cantidad de componentes que queramos en paralelo. Y ese es el experimento que ustedes de la experiencia habrán tenido, de que a una instalación eléctrica de cualquier vehículo se le puede agregar otras lamparitas. O le puedo quitar otras lamparitas y lo que ya funcionaba sigue funcionando igual. En los vehículos, casi todo el circuitaje eléctrico es paralelo. Digo casi porque hay algunas excepciones. Ejemplo, la batería del automóvil, el alternador, el motor de arranque, todo el sistema de alumbrado, todo está puesto en paralelo. O sea, como se dan cuenta, entonces quiere decir que es una configuración recontra importante. Porque si todo está en paralelo, quiere decir que es lo que tengo que tener muy claro porque es con lo que voy a trabajar mayormente en el taller. Entonces, aquí vamos a hablar ahora sobre el tema de las corrientes. Y voy a hacer una mención al tema de las tensiones, que no dije, me parece, la clase pasada. En un circuito paralelo, muchachos, existe una sola tensión. Repito, en un circuito paralelo hay una sola tensión. Fíjense, allí está, tensión. En el circuito paralelo existe una tensión para todos los componentes. Y ustedes dirán, ¿cómo una tensión? ¿Por qué una tensión? Miren el dibujito que he colocado acá. Ven, un borne de la pila llega al mismo tiempo del lado derecho de las tres lamparitas. Y el otro borne al lado izquierdo. La tensión de la pila se aplica de igual manera en las tres lamparitas. Característica de los circuitos paralelos, una tensión. Para todo el mundo. Una tensión. Y ustedes recordarán el práctico del circuito serie. ¿Se acordarán? Hicimos un práctico y medimos allí tensiones diferentes en la lamparita en el serie. Quiere decir que en un circuito serie no hay una tensión, sino que usted puede tener valores diferentes de tensiones conforme tenga lamparitas que son diferentes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Hay una pregunta. ¿Puede haber tensiones diferentes? Por ejemplo, tenemos tres portalámparas poco bien. Todas van a tener la misma tensión. Todas tienen la misma tensión. Todas. Porque no se conecta primero al ser la que está más cerca de la batería, no se conecta ninguna, ahí no hay ningún problema. Ya que vos la puedes poner pegada a la batería si tienes una lamparita, pero la última va a tener la misma tensión. Quizás sea hacia dónde vas. Es probable que cuando midan con un voltímetro digital sobre todo, el valor de la tensión acá en la última lamparita no sea exacto, igual al de la primera. Uno dice, ¿cómo? El profe nos dijo de que todas las lamparitas en paralelo tenían la misma tensión. ¿Qué pasó acá? Sencillamente que los cables tienen resistencia, no son perfectos. Por mucho que cobre, que usemos y todo lo que ustedes quieran. Con los metros, ejemplo, un camión semi-remolque con acoplado. ¿La batería dónde está? Adelante. ¿Y las lamparitas que están atrás? ¿Qué pasó con las lamparitas que están atrás? Allá 18 metros atrás. ¿Qué sucede con eso? Aparece la resistencia de los cables. Por lo tanto, es probable que la intensidad luminosa de las lamparitas posteriores sea un poco menor que de las lamparitas que están adelante. Si las lamparitas son iguales, a eso me refiero. ¿Sí? Pero eso es ¿por qué? Porque hay resistencia en los cables. Técnicamente se dice así. Hay caída de tensión. Caída de tensión.
¿sí? Pero es normal, es normal. Ahora, desde el punto de vista conceptual, todos reciben la misma tensión, concepto. En la práctica, van a medir que los dispositivos más alejados, como en el caso del camión, tienen una tensión ligeramente menor. ¿Se comprende eso? Sí, exactamente. ¿Sí? ¿Alguna preguntita de acá? ¿No? Bueno. Entonces, repito, una tensión para el paralelo, varias tensiones para un circuito serie. Memoricen eso porque ahora vamos a ver algo que tiene que ver con las corrientes. En el tema de las corrientes aparece algo allí muy interesante. Vamos entonces a la parte de corriente, muchachos. Dice allá, en el circuito paralelo existen más de una corriente. Vamos con el tema corriente. Pregunta, muchachos, y esto se los dije el otro día. ¿Cuántas corrientes hay en un circuito serie? Cuidado con lo que me van a decir. El otro día lo discutimos bien y ustedes me dijeron, sí, entendemos. Pregunto, ¿cuántas corrientes hay en un circuito serie? Bien, sin miedo. Yo lo hago a propósito, muchachos, se los hago a propósito. Les digo en plural para ver si alguno está despistado. Una sola corriente, muy bien, excelente. Ahora vamos a ver el tema de los paralelos, porque el paralelo es distinto al serie. Entonces, para poder hacer el análisis, yo voy a dibujar acá, en este circuito que nos quedó de la clase pasada, del paralelo. Entonces vamos a volver, voy a ir para la parte de atrás. Ahí. Muy bien. Este era el circuito de la clase pasada. ¿Recuerdan? ¿Sí? Si hay algo que no se acuerdan, me lo dicen. Acá hay algo muy importante que el circuito serie no tiene. Ningún circuito serie tiene lo que les voy a mostrar. Después de la llave, lo voy a marcar bien grande para que quede bien claro. Aquí se unen tres cables, ¿lo ven? Aquí se unen tres cables, ¿lo ven? Sí. Eso se llama nodo. Muchachos, el nodo existe solamente en los circuitos paralelos. En el serie no existe nodo. ¿Qué es un nodo? Un nodo es la unión de tres o más cables. Porque van a encontrar en circuitos paralelos que aquí llegan más de tres. Por ejemplo, acá viene otro cable más. Y acá viene otro cable más. ¿Por qué? Porque hay otras lamparitas por acá. ¿Cómo pasa en el tablero realmente? Correcto. Efectivamente. Entonces, un nodo es la unión de tres o más cables. No se olviden, repito, esto existe solo en el circuito paralelo. No lo busquen en el serie, porque en el serie obviamente esto no existe. Con esto en la cabeza, con el nodo en la cabeza, ahora vamos a entender cómo es que pasa, qué pasa con las corrientes. Fíjense que digo corrientes. De aquí de la batería, muchachos, borne más. Sale una corriente, no hace que sale una corriente del borne más de la batería. Llega el nodo. El nodo es como la T de una cañería de agua. ¿Vieron cómo funciona la T de una cañería de agua? Llega el agua y ¿qué pasa? Se bifurca por ambos lados, ¿no es así? ¿No funciona así una T? Bueno. Así funciona el nodo eléctrico, igual a la T de una cañería. Cuando la corriente llega al nodo, un poco de corriente por aquí, otro poco de corriente por acá. Un poco para la primera lámpara y otro poco
para la segunda lámpara. Atención que yo no estoy diciendo que estas dos cantidades son iguales. Yo en ningún momento dije eso. Guarda. Digo un poco por la primera lámpara y otro poco por la segunda lámpara. Y ustedes me dirán, ¿y cuánto es ese un poco? Dependerá de las lámparas que hayan colocado. Si las lámparas son iguales, como el caso de las maletas, que tienen unas palitas iguales ahora, entonces estas corrientes serán iguales. Pero si las lámparas son diferentes, como en el caso del auto, por ejemplo, ustedes tienen en un faro delantero, tiene una lámpara de potencia y tiene también una lámpara de posición, ¿no es así? Y la lámpara de posición siempre es una lámpara muy pequeña. ¿Cómo están conectadas? ¿En serio o en paralelo? Paralelo. Por lo tanto, el caso del faro del auto sería este. Ustedes pueden decir, bueno, esta primera lámpara es faro de potencia, ¿sí? Lámpara de potencia. La segunda es posición. ¿Están en paralelo? Sí. Hay una que emite mucha más luz con respecto a la otra. Pregunto, ¿las corrientes serán iguales? Ahí no. No pueden ser iguales nunca. Porque el otro día, la clase pasada, discutimos muy clarito la relación que hay entre corriente y cantidad de luz, ¿se acuerdan? Sobre el final de la clase. Entonces, si hay mucha luz en una lámpara, la corriente que le circula, ¿es chica o es grande? Según la lámpara. Repito, en una lamparita, estamos hablando de lámparas automotrices, ¿no? Mucha luz. La corriente que le circula, ¿es una corriente grande o una corriente muy pequeña? ¡Sí, señor! Es una corriente grande, muchachos. La corriente es como el tema del agua. ¿Se acuerdan cuando hablamos el otro día del agua? Estuvimos discutiendo media hora sobre eso. Si la lámpara emite mucha luz, como es la lámpara del faro delantero de un vehículo, la corriente es grande, amperes. Pero la lamparita que está al lado es una lamparita chiquita, pequeña, que es la de posición, y emite una luz que es, lógicamente, insignificante. La corriente que le circula, ¿cómo será? ¿Menor? Mucho menor. Por ejemplo, yo tenía una batería de 12 voltios. Teniendo una batería de 12 voltios, un foco grande y un foco chico. Sí. Para mí, tendrían la misma carga, no sé. ¿Carga? Perdón, la misma energía. Tenía una batería de 12 Todavía voltios. no hablamos de energía, Pablo. O sea, la palabra energía es algo que vamos a introducir en un ratito, cuando veamos el tema de potencia. Pero por ahora nosotros hasta acá hemos hablado de tensión, de corriente o intensidad ¿La misma eléctrica. intensidad sería, no? ¿Perdón? La misma intensidad sería lo que quiere decir. Exactamente. Ajá, bien. Y de resistencia. Son los únicos tres conceptos que estudiamos hasta el momento y les pido por favor que se traten de ajustar a esos conceptos. ¿Sí? Entonces, repetí de nuevo la pregunta con los términos que acabamos de ver. La misma intensidad. Con la misma intensidad, una batería de 12 voltios tiene una intensidad de 12 voltios, es como... Las baterías. Es buena la pregunta que hace Facundo, presten atención. Porque este es un error común. La batería, cualquier batería, es una máquina que suministra corriente eléctrica. La pregunta es, ¿cuánta? La respuesta es, dependerá de lo que tengamos conectado a la batería. No es un valor constante que ustedes pueden decir, la batería está entregando 50 amperes. Depende. Si tienen conectado algo que pide 50 amperes, entregará 50 amperes. Pero si tienen conectado una lamparita pequeña que pide 1 amper, entregará 1 amper. Entonces, vas a tener que rediseñar tu pregunta. ¿Sí? ¿Cómo sería ahora la pregunta? ¿Cuántos amperes entonces entregarían un foco de 30 amperes con lo que tenga 1 amperes? La batería tendría que entregar 30 amperes. Correcto. Si la lamparita pide
30 amperes, la batería entrega 30 amperes. Eso está bien. O sea, ¿de cuántos amperes es una batería? Eso es más difícil de responder. Porque nos lo vamos a poner un foco que venga probablemente 12 voltios y traiga más amperes, 24 voltios traiga más amperes. Se la vamos a... Las baterías, lo vamos a ver cuando estudiamos baterías, pero se los digo rápido. Las baterías, el fabricante de las baterías define dos tipos de corrientes. Una, que es la que aparece en todas las baterías, y dice, por ejemplo, el fabricante, esta batería es 12 volts, 75 amperohora. Lo habrán visto, o al menos lo habrán escuchado alguna vez. Y ese amperohora nos descoloca porque no entendemos. Quienes más o menos conocemos decimos, ¿cómo amperohora? ¿La corriente acaso no se mide en amperes? ¿Por qué hora? Esa es una cantidad. La segunda cantidad en una batería automotriz se llama corriente de arranque. Como el nombre lo indica, es el caudal eléctrico, la corriente que una batería puede entregar cuando giramos la llave de contacto para poner en marcha el motor. Esa corriente es una corriente violenta. En un vehículo convencional de calle es promedio 200 amperes. Promedio. Un autito de 1.6, naftero, o sea, eso es así. Siempre y cuando el motor de arranque esté en buen estado. Así que tenemos dos tipos de definiciones, Facundo. Y de nuevo vamos con lo mismo. La batería entrega la corriente que la carga pide. Y vos me vas a decir, sí, pero mi lámpara pide 400 amperes. Lo que es un disparate, porque no hay lámpara automotriz que pida eso, pero vamos a suponer. Sí. 400 amperes. ¿Entregará la batería esa corriente? La respuesta es sí. ¿Sabes por qué? Porque la batería es una máquina que, aunque vos le pedís una corriente exorbitantemente grande, enseguida se desinfla en tensión para entregarte la corriente que vos le estás pidiendo. En el arranque, cuando subimos al vehículo y giramos la llave de contacto, el motor de arranque le pide una corriente de no menos de 200 amperes. Es una locura de corriente. Pero si ustedes en ese momento tienen un voltímetro colocado en los bornes de la batería, van a ver que la tensión de la batería, que era originalmente de 12,6, ¡pum!, cae a 10,5 u 11 volts. O sea, entrega la corriente que le pedimos, pero se desinfla en tensión. Así que, de nuevo, la batería entrega la corriente que la carga le pide, la lamparita o el dispositivo que vos quieras. Sí, o sea que directamente no lo haría funcionar. ¿O? Yo tendría que más de 12, me parece. Amperes. La tensión es lo mismo del ampere que puede pedir. La tensión se define en volt, lo hablamos en la clase pasada, pero la corriente, el caudal eléctrico, lo definimos en amperes. Son los dos factores: presión eléctrica, caudal eléctrico. Dos cositas que conversamos en la clase pasada. Vamos de nuevo con nuestro circuito paralelo, muchachos. El nodo, decíamos entonces, es el lugar en donde se bifurca la corriente. ¿Cuánta corriente para la primera y para la segunda lamparita? Dependerá de las lamparitas. La primera lamparita, si es igual a la segunda, las dos corrientes son iguales. Es así de sencillo. Si las lamparitas son diferentes, las corrientes son diferentes. Si la lamparita emite más luz, ¿cómo será la corriente? ¿Mayor o menor? Mayor. Eso es lo que tienen que tener claro en la cabeza. Con eso en la cabeza claro, no van a tener problema. ¿Sí? Finalmente, miren acá abajo, hay otro nodo. Y aquí en este nodo inferior, las corrientes llegan, las dos corrientes llegan acá. Se suman las dos corrientes. Y sale una única corriente que retorna al borne menos de la batería. Muchachos, la corriente que salió del borne más tiene que ser igual a la corriente que retorna al borne menos. No pueden ser distintas. Si de acá sale un amper, aquí retorna un amper. Si del borne más salen 10 amperes, aquí retornan 10 amperes. Esto es muy importante que lo tengan claro. No se nos puede caer en el camino nada de corriente.
Lo que sale, regresa. ¿Por qué? Porque los circuitos eléctricos son circuitos cerrados. Esa es la respuesta. Son circuitos cerrados. Hoy por primera vez van a medir corriente. Ustedes dirán, pero eso se hace en el taller, como a veces me lo suelen preguntar. Sí. Hay sobre todo en los motores diésel una válvula. Esa válvula que forma parte del cuerpo de la bomba inyectora se debe medir corriente, porque en el manual del fabricante de la bomba, el fabricante dice, para evaluar el estado de la válvula se debe medir la corriente, habitualmente de 2 amperes. De modo tal que tienen que aprender a medir corriente. Es uno de los pocos casos en el taller en donde el técnico mide corriente. En el resto de los casos ustedes van a medir tensión, no corriente. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un práctico de medición de corriente. Pero para eso les voy a explicar cómo se usa el amperímetro, que es el instrumento que es capaz de medir corriente. No quiero borrar esto, pero tengo que borrar. No, voy a borrar no porque no hay más remedio. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Creí que ya no venías? Toma una silla, o ya tenés otra si querés. Ponete cómodo. Bueno, muchachos, tenemos un circuito convencional elemental. Y tenemos un amperímetro. Usted me dirá, pero ¿es el tester, es otro instrumento? El tester tiene un amperímetro en su interior. Yo lo voy a dibujar más o menos acá, ¿sí? Ya lo vamos a ver bien. Mi dibujo no es tan bueno. Quiero que presten atención acá porque esto suele ser motivo de metidas de pata. Los instrumentos que tienen aquí tienen 3 clavijas hembra a la derecha. El otro día usamos las 2 primeras, ustedes recordarán, para medir tensión, ¿se acuerdan, no? Sí. ¿Sí? Sí, exactamente. Esta clavija de acá dice COM. Todos los instrumentos que hay acá. ¿Qué significa COM? Que allí se colocará el cable común a todas las mediciones. Por eso se llama COM. Común, de una abreviatura. La clavija del medio tiene, entre otras cosas, la letra V corta. Quiere decir que allí se puede medir ¿qué? Tensión. Y la clavija superior tiene una A. Entre otras cosas, suele tener también MA. La A es abreviatura de corriente, la unidad de corriente, el ampere. Entonces, con la A vamos a representar la unidad de corriente, amperes. Como ahora van a medir corriente, quiere decir que el cable rojo lo colocarán en A. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Sentate nomás, tranquilo, que te guste. Busquen los instrumentos, miren los instrumentos, damos por medir corriente. Vamos por medir corriente. Entonces, clavija superior
terminal A únicamente sirve cuando van a hacer mediciones de corriente. No sirve para otra cosa esa clavija. Y finalmente vamos a usar el inferior, porque yo les dije que ese terminal es com y significa que es común a todas las mediciones que hagamos con este instrumento. Así que ya tenemos definido los dos terminales. La pregunta es, ¿cómo los conectamos? Entonces voy a colocar la lamparita y adviertan de que dejé una parte sin conectar. La pregunta es ¿por qué? Porque ahí vamos a conectar el instrumento. Ustedes recordarán que para medir tensión no hacíamos esto. Pero para medir corriente, sí. Se dice en la jerga, y lo van a escuchar muchas veces, que para medir corriente hay que abrir el circuito. Se abre el circuito. Es la forma de medir corriente y no hay otra, ¿eh? No es que exista otro método. Hay que abrir el circuito. ¿Cómo lo conecto? Se me perdió la tiza, che. Miren acá. Cable colorado, no tengo tiza roja, muchachos. ¿Sí? Cable negro. Selector del instrumento. El selector lo van a colocar en la posición que dice A. Hay una posición en el selector que dice A. Una A grande tiene. Y dice 10A. Porque tiene varias escalas, al menos tiene dos. Creo que el instrumento... ¿Comprenden? 10A. ¿Qué significa 10A? Que allí el instrumento es capaz de medir hasta 10 amperes. Ese instrumento que tienen, muchachos, es lo máximo que puede medir. O sea, no esperen de ese instrumento grandes milagros. O sea, es un instrumento de bajo costo y está limitado en su capacidad de medición. Hay otros testers que son más caros, que son capaces de medir 20 amperes. Pero este, como es de bajo costo, mide hasta 10 amperes. ¿Se entiende esto lo que acabo de explicar? ¿Entiende lo que significa dejar abierto el circuito acá? Naturalmente, que la llave, ¿cómo debería estar para poder hacer la medición de corriente? Cerrada. Sí, señor. Muy bien. Entonces, con llave cerrada, hacen este experimento en las maletas. Armen el circuito con una lamparita primero. Tienen todas las maletas, creo que están conectadas, tienen cables, tienen fuente, tienen todo. ¿Sí? Fíjense si... Ah, es que está desconectado acá, muchachos. Acá. Ahí tiene que tener aquí.
Sí, lo estaba pensando. ¿Qué te está faltando allí, Juan? ¿No te está faltando un cable acaso? La llave, yo estoy viendo que tiene un solo terminal eléctrico conectado, o me equivoco. Y la lámpara tiene un solo terminal eléctrico conectado. ¿El instrumento dónde lo vas a poner? Entre los dos terminales libres. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. El instrumento ya está conectado en la opción correcta, en los 10 amperes. ¿Sí? ¿Y la llave está abierta o está cerrada en este momento? No, la llave por ahí. Probá la lámpara por separado o colocar un cable directamente o colocar un cable para poder saber. Ahí está. Bueno, ahora decime, ¿cuál es el valor de la corriente que estás midiendo? 20. ¿20 qué? 0,20. Ah, 0,20. No es lo mismo 0,20 que 20. Muy bien. Perfecto. Mostrame el instrumento. Quiero ver que efectivamente 0,30. Bueno, eso tiene que ver también con la lamparita. Ahí bajó. Sí, el instrumento también influye. Esos instrumentos que ustedes tienen ahí se dice que no están apantallados. Y si vos acercás a esa fuente de energía, es una fuente switching que mete mucho ruido eléctrico, altera el valor de la medición. El cable rojo a un terminal de la llave. Sí. Del otro terminal de la llave, ¿a dónde va? Al tester. Ah, bien. Bueno, va al tester. Muy bien. El negro va al del foco, Muy bien. ¿Y del otro lado del foco, a dónde va? a la batería. A la batería. Perfecto. Perfecto. ¿Cuánto te indica tu instrumento? Decime, por favor. 0,21. 0,21 amperes. Bueno, explícamelo. Explícame qué es lo que hicieron. Decime, la corriente sale de aquí, va por aquí, explícame todo. La corriente positivo, nosotros lo adaptamos a uno. Pero acá ya encima. Este tenía que ir aquí. Para hacer más específico el color del cable. Bueno, muy bien. Negro por ahí. Bueno, bien. Andán mostrándome los cables, todo. Bueno. El colorado que sacamos aquí, Sí. lo adaptamos a uno de los cablecitos estos, que salen del piojito, como le decimos. ¿Cómo se llama? Del amperímetro. Amperímetro. Del amperímetro. Esto nos sirve como un puente, como que está puenteando el corriente, ¿no? Correcto, el instrumento es un puente, muy bien Puente de dicho. corriente. Sí, señor. Exactamente. Y de aquí traemos por el otro cable que sale, que es el positivo, lo traemos hacia la llave. Hacia La llave. Hacia el la llave. cortacorriente como tal. Ah, muy bien. Exactamente. Ajá. ¿De la salida de la llave a dónde va? Y de la salida de la llave nos vamos hacia uno de los negativos, sería el foco. Los focos o las lamparitas en general no tienen polaridad, muchachos. Exactamente. Lo llevamos a conectar a un cable Sí. y aquí tenemos, nosotros esto nos hicimos ver, el negativo fue conectado hacia el otro lado de la lámpara. Ajá, muy bien. Y bueno, como estamos puenteando, nosotros lo único que tenemos que hacer es girarlo ya. Y se prende.
por tema del puenteado. Y tenemos La corriente es de... 20 amperes. Decime otra vez la 0,20 corriente. amperes. Ah, no había escuchado bien. A veces estoy medio sordo yo por ahí. Bueno, 0,20 amperes entonces. Muy bien. 0,20 amperes. Mi experiencia es que ustedes, bueno, acá ahora Facundo comenzó la facultad este año, pero yo también he trabajado durante más de 20 años en el laboratorio de física de la Universidad Tecnológica en Córdoba. Y por lo tanto he estado en contacto también con alumnos. Y mi experiencia es que los muchachos que toman estos cursos, que no tienen formación universitaria, estos temas los aprenden mucho más rápido que un universitario. Sí. Mucho, pero mucho más rápido. Uf. Los universitarios dan vueltas, que las ecuaciones y se enroscan en eso. Entonces la persona que no tiene esa formación universitaria va al objetivo y enseguida resuelve los problemas. ¿Por qué? Porque ustedes, al no haber recibido esa educación matemática, no se enroscan en esas cosas. Así que normalmente se aprende en unos minutos esto, y lo aprenden bien. Ahora permítanme que borre este dibujo. Y les voy a poner un trabajo práctico. Donde yo marque con la tiza, deberán hacer mediciones de corriente. ¿Me explico? Donde yo haga una cruz, ahí deberán medir la corriente. Les adelanto que tienen que prestar mucha atención porque se suelen equivocar en este práctico. Por lo general se equivocan. Miren dónde voy a colocar. Acá. 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 Y acá. No, es que de acá no es para que midan. De aquí va a salir una conclusión. De las mediciones que ustedes hagan en esos lugares, vamos a sacar una conclusión fundamental de los circuitos paralelos. Hagan en una hoja o en el cuaderno el circuito. Sí, sí. Dibujen el circuito y vayan anotando, pero sean prolijos para anotar. Hagan esta medición y escriben acá el valor de la medición. Hacen esta otra y escriben. Hacen esta otra y escriben. ¿Me explico? Ustedes la técnica ya la conocen. No hace falta que yo les diga absolutamente nada. Bueno, si entendieron todos y no hay más preguntas, tienen trabajo para hacer. ¿Sí? Bueno, muchachos, vamos a sacar conclusiones del práctico de hoy, por favor. Así me van diciendo las cantidades. Después de la llave, ¿qué magnitud midieron? Más o menos. 0,20 ¿qué? Culones, metros, kilos. Ah. Entonces, aquí midieron 0,20 amperes. ¿Primero 20 por nosotros? ¿Ustedes qué midieron? 0,27 amperes. Allí midió el grupo, lo voy a poner en verde, al otro grupo, midieron 0,37 amperes. Muy bien. Vamos a ver el grupo de aquella mesa. ¿Dónde está el instrumento? ¿Qué valor indicaron? 0,19 amperes. El grupo de acá, el grupo 1, 0,20 0,20 amperes.
donde está marcado en la segunda cruz, aquí 0,23 amperes. Grupo 1, ¿qué midieron, muchachos? 0,20 amperes. Debajo de la segunda lámpara, ¿qué midieron? 0,14 amperes. El grupo de acá 0,20 amperes. Debajo de la primera lámpara 0,19 amperes. Muchachos de acá 0,20 amperes. Finalmente, hacia el lado negativo de la fuente o batería 0,40 amperes. Y ustedes, muchachos, 0,37 y el menos amperes. Ahora vamos a ver. Bueno, habíamos dicho al comienzo de esta clase de circuitos paralelos que el nodo es lo más importante de un circuito paralelo y que la corriente que llega al mismo se divide o bifurca entre tantas lámparas que existan. En la parte inferior, es decir, en el nodo inferior, se produce el fenómeno inverso. Las corrientes de las lámparas se unen o suman y sale una única corriente. Eso es lo que dijimos al comienzo de la clase. Aplicando esto, que ya habíamos visto, ahora vamos a cotejarlo con los números, que ustedes mismos me acaban de dar. La primera lamparita, por encima de la misma, midieron números muy parecidos. 0,19 y 0,20. Correcto. Teniendo en cuenta que no tienen instrumentos iguales y que no tienen lámparas iguales y que no tienen fuentes iguales. Debajo de la misma lamparita midieron otra vez lo mismo. ¿Ven? Comparen. Es correcto, porque la corriente de la lamparita, muchachos, es única. Entonces quiere decir que midieron perfecto. Vamos ahora a la segunda lamparita, la parte superior de la lamparita. Midieron 0,23, 0,20 y 0,14, 0,20. Acá puede ser un problema del instrumento. Los instrumentos son susceptibles de variaciones cuando se acerca a un circuito, como la fuente de alimentación que emite radiofrecuencia. Se dice que no tienen pantalla. Pero los números son coherentes. La corriente que ingresa por la parte de arriba de la lámpara es la misma que la que sale. Es correcto. Vamos a ver abajo. Aquí. Fíjense, 0,40. ¿No les dice nada ese número? Si yo acabo de decir que en el nodo se suman, se unen las corrientes que llegan, y si llegan 0,20 promedio por cada una de las lámparas, 0,20 más 0,20 ¿no dará 0,40? Sí. ¿Ven? Es lo que habíamos dicho antes. Lo que llega al nodo se suma y sale. Los dos grupos midieron números parecidos. Está bien. Pero arriba tenemos un problema. Eso estaba diciendo yo, porque aquí nosotros de donde sale, sería el positivo, sale con una carga de 0,37 y usted dijo que tenía que llegar con 0,37 al último recorrido que sería. Lo que sale de la batería es lo que retorna a la batería. Si aquí retorna una corriente promedio de 0,40, 0,38, quiere decir que tiene que salir esa misma magnitud. Y hay un grupo acá que midió 0,20. No es problema del instrumento en este caso, sino es problema del instrumentador, es decir, el que estuvo midiendo. Es evidente que aquí colocaron el instrumento en el lugar equivocado.
Este lugar es el más crítico para hacer las mediciones en un circuito paralelo. La medición correcta es 0.37-0.40. ¿Por qué? Porque tiene que ser la suma de estas dos corrientes. Y ahora les voy a enunciar algo muy importante de estos circuitos, que dice así: la suma de corrientes de dispositivos conectados en paralelo es igual a la corriente que sale de la batería. Repito la definición: la suma de corrientes de dispositivos conectados en paralelo es igual a la corriente que sale de la batería. Esto es muy importante y queda bien claro entonces que, así como dijimos la clase pasada, que el circuito paralelo tiene una única tensión para todo el mundo, los circuitos paralelos tienen varias corrientes. Abran el ojo. En el circuito serie dijimos al revés. El circuito serie tenía una única corriente, pero tenía varias tensiones. ¿Ven cómo tienen comportamientos desde ese punto de vista opuestos? Mientras el paralelo tiene una única tensión, el circuito serie tiene una única corriente. Paralelo, una sola tensión. Serie, una sola corriente. En el paralelo tengo varias corrientes. En el serie tengo varias tensiones. Repito, en el paralelo tengo varias corrientes. En el serie tengo varias tensiones. Esto lo vamos a volver a ver la clase que viene, a modo de repaso los primeros 10 minutos. Y será el pan nuestro de cada día de aquí en adelante. Porque ustedes van a trabajar con esto el resto de sus vidas. Por eso les dedico tanto tiempo y le doy tiempo para que armen el circuito, o sea, le doy mucho tiempo. Bueno, el tema de potencia evidentemente hoy ya no nos va a dar, no nos alcanza para poder explayarnos, así que lo vamos a dejar para el día miércoles. Vamos a hacer un repaso de esto el miércoles e inmediatamente comenzamos con potencia eléctrica y el cálculo de secciones de cables. Será entonces el motivo de la clase próxima. Entonces, para Daniel, yo te voy a dar todos los miércoles un disco compacto con las grabaciones de la semana anterior, ¿sí? Pero voy a esperar hasta el miércoles que viene a que vos me digas si lo pudiste leer o no, si tu máquina lectora de DVD lo pudo leer, ¿sí? Si no, vamos a buscar una solución alternativa. Y los que quieran los discos de las clases grabadas en disco, porque donde viven no tienen acceso a internet o tienen problemas con internet, entonces me lo dicen y yo también les grabo en un disco. Una vez por semana les daré un DVD con las clases de la semana
anterior. ¿Me explico? Bueno, ¿tienen alguna pregunta final para hacerme? Yo quería ver. ¿Estos pusieron distintas tensiones? La fuente que tienen enfrente efectivamente tienen distintas tensiones que la vamos a ir usando con el correr de las clases. Lo que ocurre es que esa fuente tiene además tensiones negativas, algo que en este curso de electricidad no usaremos, pero sí en el de electrónica, ya que en electrónica, en los circuitos electrónicos, hay tensiones negativas. Y esas fuentes tienen tensiones negativas. Así que, pero lo vamos a ir usando sobre la marcha. Cuando después yo les dé computadoras, les dé dispositivos electrónicos, para que puedan conectar, entonces ahí van a necesitar tensiones negativas. Bueno, ahora no. ¿Alguna otra pregunta? ¿Va a subir la clase? La clase de hoy ya se las mandé, la clase del miércoles se las mandé hoy. Y la clase de hoy la mandaré mañana sábado. Y el lunes les voy a mandar el cuestionario, como lo hicimos la semana pasada. Si tienen algún problema, si ustedes me dicen no me llegó o no lo puedo abrir, Yo le abrí una vez, pero no lo puedo abrir más. ¿A qué? Al programa que mandó usted del miércoles ayer. ¿No lo pudiste abrir más? No sé si es el problema. A mí me gustaría que lo puedan hacer. ¿Y saben qué? Que lo hagan, si lo pueden hacer ahora acá. Yo acá tengo, les doy la clave. La clave es esta. Y usted no nos podría dar, por ejemplo, para que nosotros nos quede fichado así, por las 3 clases que tuvimos, cargar un CD, nos podría dar Ahora ya lo tengo. Le grabé a Daniel porque Daniel me dijo el otro día que él no tenía internet. Pero para la clase que viene yo les puedo grabar. para que nos quede la mayoría, como para tener un fichero ya, por ejemplo, cuando nos llegamos confundidos por ahí. ¿Sí? Podría ser. Yo les puedo grabar las 4 clases para el miércoles que viene. Te doy las 4 clases en un disco. ¿Sí? No sé si entran más clases, no sé qué. Sí, son casi 5 gigas, 4,75 gigas creo que tiene un disco. Y cada clase completa son 175 megas. O sea, te entran como 10 clases, son 1,7 gigas, 20 clases, 3,6 gigas, más de 20 clases entran. O sea, o ponemos entre los 3 meses estos, Sí. ponemos en un CD, lo tenemos fichado en un CD todas las clases, para que nosotros podamos ver cuando nosotros queramos. No hay problema, no hay problema. Yo ahora le tengo que dar clase a clase porque él no tiene otro modo. Sí, a nosotros vamos a dar, por ejemplo, acá los 3 meses que terminamos. Por eso, sí, al final del curso yo les preparo un disco a cada uno y se los entrego, no hay problema. Al final de los 3 meses, entonces después Sí. terminamos 3 meses. Sí, les doy Pero el si no, está gastando cada clase. ¿No? Sí, pero a él le tengo que dar toda la semana, Claro. porque es la única manera de que él vaya llevando todo esto. O sea que si quieren probar, ustedes pueden probar acá. Porque en una de esas, ¿sabes qué? Muchas veces, dependiendo la hora, es la velocidad con la de internet que tenés en este momento. Aquí en Sespeña no es muy buena la conexión. Yo me doy cuenta porque en Córdoba tenía una conexión que era muchísimo mejor. ¿De 2G pasa el 4G? No, No, sí, lo que está poniendo a 4G. ¿No? sí, pero ya les digo, con 3G, olvídense, tienen que tener conexión inalámbrica de un router para poder ver una película. ¿Sí? O sea, con 3G no se molesta. Aquí en Sespeña no van a ver nada. Pero no sé si es que vos tenés. No, Wi-Fi en la casa, pero no. Bueno, después podés probar si querés acá y poder verlo y tiene que andar. Porque allá los muchachos con. Y es como que me llegó bien, yo anoche le estaba escuchando, pero hoy empieza a abrir la casa. Bueno, pruébenlo, ¿sí? Pruébenlo y si tienen problemas me dicen. Bueno chicos, los dejo en libertad. Nos veremos la semana que viene, el miércoles, ¿sí? Chao, que te vaya muy bien. Disfruten del fin de semana, descansen, no laburen. Descansen. No, está bien, no, si me habías dicho que no hay un problema. Chao, que te vaya muy bien. Chao, chao. Que te vaya muy bien. Che, ¿eso de quién es? Ah, no se olvida nada. No se olvida nada. Bueno, fantástico. Bueno, ¿Para qué canal? ¿Cómo, perdón? ¿Para qué canal? No, no tiene ningún costo.
tuve un problema, no me lo pero me clavó los cambios y no me podía sacar. Por eso llegué tarde. Una hora creo que se me clavó la segunda y la cuarta. Bueno, de todos modos vas a tener, digamos, las grabaciones, digamos. Si algún día no podés venir, por el motivo que sea, tenés las grabaciones como para no perderte nada. Yo te voy a ir, pero no te olvides, cuando puedas probar el disco, y si tenés un problema avísame porque yo de esa manera voy a buscarle una solución. Y decime qué tipo de reproductor tenés, a ver si yo busco en internet y alguien me da una pista. Porque yo quiero que veas las clases. Así que bueno. Bueno, Daniel, nos vemos. Que te vaya bien. Chao.